en el estudio bíblico devocional. Acompáñanos en la enseñanza de hoy. Tema para este momento: ¿qué es un examen de conciencia? ¿Qué es pecado? ¿Qué es el pecado hoy en día y qué es el pecado en el antiguo Medio Oriente y qué sigue siendo el pecado? Hay una distinción entre katá, pecado, ¿verdad? Y transgresión, que es peshá, iniquidad. Hay una gran diferencia y como que a veces tomamos todo y lo revolvemos y no sabemos qué es lo que estamos haciendo para esta época en Yom Kippur. Vamos a hacernos preguntas. ¿Yeshua murió por todos los pecados? Maravilloso. Importante, ¿verdad? O dejó unos afuera como diciendo, no, con esto no me voy a meter yo. A ver, vamos a tomar esa parte espiritual y nos vamos a ir a desarrollar el manejo de la enseñanza. Entonces, la primera palabra que encontramos es pecado, ¿verdad? Descubramos en la Tanakh, la palabra pecado, ¿verdad? Tiene una connotación muy diferente a lo que el Brit Hadashah le dio a pecado. En el Brit Hadashah todo es pecado. Todo es pecado. Pero en la Tanakh, todo no está en el mismo paquete de pecado. Entonces, desarrollemos el tema. Y ahí vamos a ver que hay una palabra que es pecado, que es amartía, ¿verdad? Hay otra que es katá, que tiene relación con iniquidades, y hay otra que se llama, la que es transgresión, que tiene que ver con los misbot de Adonai, ¿cierto? Entonces vamos a ir a ampliar el tema. Katá, el pecado. Amartía, cuando tú llegas a Yeshua y reconoces el pecado en tu vida, diste en el blanco perfecto. Eso se llama el pecado individual tuyo, en donde tú llegas y te arrepientes ante Hashem por ese pecado que tú cometiste. ¿Cuál es el pecado que tú cometiste? Ay, que me porté mal con mi mamá. Eso no es amartía. ¿Ves? Eso es muy importante. Pero cuando nosotros llegamos ante Adonai y entendemos el tema de katá, como lo vamos a desarrollar ahorita, abrimos el panorama y ahí sí sabemos pedir perdón. Claro. Entonces es importante, amados hermanos, que entendamos con claridad, justamente para este tiempo de Yom Kippur, la diferencia entre el pecado propiamente dicho y las cosas vanas que hacemos o dejamos de hacer. Por lo tanto, recuerden que hay un pecado que consideramos extraordinariamente delicado. Bueno, tres en particular: la idolatría, el pecado de adulterio y el homicidio. Estos tres elementos, llamados pecados textualmente, tienen una connotación, si me permiten decirlo de esta manera, elevada, muy alta. Es decir, que Hashem, dentro de todo el contexto toraico, no admite bajo ninguna circunstancia que estas tres condiciones sean parte de la vida del ser humano. Por eso la pastora Pili mencionaba hace un momento que hay muchas cosas a las que hemos llamado pecado que realmente no son propiamente una condición de pecado. Pueden ser una iniquidad, pueden ser una transgresión, pero no propiamente un pecado. Entonces, ¿por qué hago toda esta mención? Porque si estamos viniendo al día de perdón y acabamos justamente de cruzar 9 días, estamos entrando al día 10º de Yom Kippur, y estos 9 días que en uno de los programas de Torah al Instante durante esta semana hablábamos diciendo que es como una amnistía. Una amnistía es una oportunidad que Hashem nos está entregando por estos 10 días para que cada uno de nosotros hagamos un examen, una auditoría a nuestro diario vivir. Pero nuestro diario vivir tiene 5 sentidos: lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, lo que tocamos, lo que respiramos. Y todo esto consigo trae una contaminación
al cuerpo, que es el cuerpo, el templo del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, cuando vamos a hacer una auditoría personal, dice la pastora Pili, individual, necesitamos revisarnos cada uno en los 5 sentidos y saber de qué manera estoy escuchando lo que no tengo que escuchar, estoy viendo lo que no tengo que ver. ¿Recuerdas la canción que nuestro hermano Benny cantaba siempre en nuestra congregación? Cuidadito mis ojitos lo que miran, cuidadito mis oídos lo que escuchan, cuidadito mis manitos lo que tocan, etcétera. Entonces, hay una pregunta importante aquí para introducir el tema. ¿Cuál? Pero si nosotros estamos en este maravilloso nivel de Torah, pastores, ¿cómo es que en Torah un varón kadosh, cuando menciono un varón kadosh, estoy hablando genéricamente el varón, la mujer, los hijos, cómo es que la familia kadosh está en pecado? ¿Cómo es que nosotros, conociendo de la misbot, ahora que estamos en Torah, ya pasamos el primer nivel, ya pasamos el segundo nivel, pero llegamos a este nivel elevado? ¿Cómo es que podemos estar en pecado? Entonces, muchos podrían contestar aquí mismo en el chat y decir, bueno, yo no tengo realmente pecado, yo soy un hombre kadosh, yo me he comportado dignamente delante de Hashem. Ya no tenemos la mentirita piadosa ni la mentirita blanca, como alguna vez decíamos. ¿Será que todavía se nos resbalan algunas opiniones contra alguien, difamar contra alguien, juzgar contra alguien, calumniar contra alguien? Por eso este tiempo de reflexión nos lleva a hacer una evaluación. Pero número uno, una evaluación en cuanto a lo mal que podíamos haber hecho. Y número 2, en cuanto a lo que dejamos de hacer bien. Me explico. Si no aportamos a una persona que necesita una palabra, un abrazo, una atención, un hospital donde podemos ir a visitar a una persona enferma, una persona en cárcel, una persona en condición de salud, y podemos hacer algo por esa persona, si dejamos de prestar esa sedaká, esa atención, esa bondad, esa justicia, esa misericordia, también significa que, sin ser malos ni pecadores, hemos obrado indebidamente. Por eso este examen de conciencia es una lista que para esta convocatoria el Eterno nos ha entregado. Definitivamente, ahora, ¿cómo vamos a entrar como congregación a esta convocatoria? ¿Y cómo vamos a reconocer que es pecado y en qué hemos pecado? Uh-huh. Amén, claro. Entonces, para entrar a Yom Kippur tenemos que verdaderamente entender que tenemos que reconocer y abandonar el pecado. De verdad, les digo que leyendo un poco acerca de la liturgia del templo en estos días, uno de verdad se queda sin palabras al entender lo que el Cohen Gadol tenía que hacer 7 días antes de preparación por no solo el pecado de Israel, pero su propio pecado. Y había todo un proceso que uno, cuando lo ve detallado, verdaderamente uno dice, wow, bendito sea el Eterno por el sacrificio de Yeshua HaMashiach en nuestra vida. Pero de todas maneras, al entrar a Yom Kippur, nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado y abandonarlo, lo cual nosotros entendemos esta palabra ya en las raíces hebreas como ¿qué? Teshuvah. Tenemos que hacer teshuvah. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Así que el libro de Salmos, los Tehilim, en el capítulo 139, nos dice la palabra de Hashem. Yo espero que usted pueda ir con nosotros. Verso 23. La palabra de Hashem dice: examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Nosotros, cuando venimos a Yom Kippur y nos vestimos de blanco, significando purificación, blanqueza, le estamos diciendo al Rey, míranos, por favor, dinos las cosas que están mal en nuestra vida, que necesitamos ser purificados. Y esto para muchas personas puede ser un poco difícil porque nunca hemos reconocido y abandonado el pecado. Y cada año en Yom Kippur nosotros verdaderamente podemos entender de que el Rey nos va revelando cosas a nuestra vida que todavía no hemos abandonado. La pregunta que hacía el pastor creo que es muy importante. ¿Cómo podemos estar en Torah o en las raíces hebreas y decir que todavía estamos viviendo una vida de pecado? Bueno,
Gracias al sacrificio de Yeshua HaMashiach nosotros podemos ser limpiados, purificados, pero también tenemos que reconocer que vivimos en este mundo y que necesitamos seguir purificando nuestra vida en todo momento. Qué importante es este proceso. Cuando entramos en Yom Kippur, uno de los días más santos, Kadosh, estamos hablando de que si nos encanta el Shabbat, este es el Shabbat de Shabbats, el tiempo de regocijo, de alegría, y esto creo que también lo vamos a hablar en el día de hoy, pastores. Entonces, número 1, y toma nota, ¿qué es el número 1? Reconocer y abandonar el pecado. De nada te sirve reconocer si no lo abandonas. Debemos de reconocer y abandonar. Entonces, dile a Adonai, escudriña mi corazón. Amén. ¿Qué hay en tu corazón? Número 2, el arrepentimiento de esa transgresión. ¿Cómo te vas a arrepentir de esa transgresión? Ser específico. Exacto, muy claro, porque es que a veces nosotros decimos, perdóname por todo. Un momentico. Yom Kippur es para decirle, de hecho el Bidui, que significa toda la confesión de todos los pecados habidos y por haber, está en el Bidui, que lo vamos a hacer si Adonai nos permite mañana en la ceremonia. Salmo 51, 17. Número 1, reconocer. Número 2, arrepentimiento de la transgresión que se cometió, de la iniquidad que se haya cometido. Vamos al Salmo 51, 17, que es el Salmo mi 51, salmo preferido. Sí, el Salmo 51 lo leímos esta semana en Torah al Instante hablando sobre este tema, y les recomiendo que hoy vamos a leer un texto en particular, pero les invito para que por favor para esta ocasión en especial lean todo el texto del Salmo 51. Es mi salmo preferido. Porque es el tema de Teshuvah, es el tema de arrepentimiento, es la plegaria de purificación que presenta David después de que tuvo una situación de adulterio con Betsabé, y es cuando viene justamente el profeta Natán, y entonces allí David empieza hablando con un corazón totalmente abierto, y me gusta una expresión que típicamente encontramos en el Brit Hadasha cuando nos dice un corazón circuncidado, un corazón circuncidado, un corazón que ha desprendido la carne, y dice: ten piedad de mí, oh Adonai, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El Lev. Y esa rebelión tiene que ver con iniquidad, tiene que ver con transgresión, tiene que ver con pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Haz de cuenta que en este momento tú tienes una bolsa negra y vas a sacar la basura. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con la basura? O sea, dices, uy, aquí voy a colocar toda la basura, pero no la sacas. De nada te va a servir. Tienes que tomar esa bolsa negra y de una vez sacarla de tu vida. Entonces dice el verso 17, los sacrificios de Adonai, los corbanes de Adonai, son el espíritu quebrantado. Correcto. El corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú. Ahí en Vayikra 4:20 está la misma cita, diciéndote que si nosotros nos presentamos ante Hashem, de nada nos sirve a nosotros presentarnos con el corbán, ¿verdad? Aquí está mi ofrenda, pero la basura me la dejo yo. Vamos a sacar la basura. Esa es Yom Kippur. Vamos a sacar toda esta rebelión que hemos tenido, toda esta iniquidad, toda esta transgresión que hemos tenido. Por eso, siempre que enseñamos de salvación, tenemos que enseñar muy bien la salvación en Torah. ¿Por qué? Porque la gente dice, en la salvación todo cambió. Entonces la gente dice, pero tú sigues siendo un pecador. No, ya no eres un pecador, eres un redimido. Pero en Yom Kippur es donde, porque tú sigues pecando, sigues faltando. Entonces Yom Kippur es congregacional, es la ceremonia congregacional de sacar la basura, ¿verdad? ¿Qué tal si vamos al 3? Entonces primero, reconocer y abandonar el pecado. Diga conmigo, reconocer y abandonar el pecado. Reconocer y abandonar el pecado. Y la segunda, arrepentirme de corazón, o sea, con un corazón contrito y humillado. Por eso cuando la gente dice, un corazón circuncidado. Si a la gente le damos el plan de salvación, dice, mira, tú conoces el sacrificio de la cruz, lo que murió mi machilla en esa estaca, y la gente dice, sí, y quieres aceptar a Jesús en tu salvación personal, sí,
pues hágale, dígame a ver qué tengo que hacer. Pues eso no es salvación. Ahí no hay corazón contrito y humillado. Simplemente está haciendo una palabra. No hay basura que sacar. Pero cuando la gente viene a Yeshua y viene ese momento del corbán verdadero de su vida, dice que Adonai no desprecia ese corazón. Camelito. Es tan importante ahí justo en el mismo versículo en el cual estamos, si vemos el verso 18, veamos cómo Adonai primero el salmista dice, primero necesito purificarme a mí mismo. Verso 17, los sacrificios de Adonai son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, como lo dice el pastor, circuncidado y humillado. No despreciarás tú, oh Elohim. Y ahí sigue hablando y dice, haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén. O sea, está pasando un sentido de purificación de la ciudad también. Y dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Ahora sí, cuando el pueblo se humille, cuando el pueblo verdaderamente esté bajo teshuvah, bajo arrepentimiento, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Nosotros antes leíamos esos versículos bíblicos que decían, yo ya no quiero los sacrificios, nada de eso, y decíamos, ves, Adonai ya no quiere nada de esos sacrificios. Lo que estaba diciendo es, yo no quiero que lo hagan por si las moscas, como decimos en Colombia. Claro. Adonai les estaba diciendo, ustedes ya lo hacen ahora por religión, lo están haciendo, voy al templo, sacrificio, estoy por bien. Por protocolo. Como dicen, extiendo la mano, ¿cómo es? Extiendo la mano, rezo por todo y queda bendecido todo. Entonces no, era lo que Adonai no quería eso. Adonai quería que verdaderamente su pueblo entendiera lo que estaba escrito. Y entonces, cuando vemos esto, podemos nosotros verdaderamente entender un sacrificio de bendición. Por eso nuestro sacrificio honrado de Yeshua HaMashiach en la cruz del madero es el sacrificio más importante. ¿Por qué? Porque es el sacrificio de purificación, no solo, escuchen muy bien, aquí no estamos hablando de salvación general, estamos hablando de una salvación individual de nuestras vidas. Por eso nosotros cuando venimos a Yom Kippur podemos venir tan felices, alegres de la bendición que hay, que nuestro amado Yeshua HaMashiach ha muerto en esa cruz por nuestros pecados. Y yo me hacía esta pregunta, pastores, en estos días y decía, ¿qué importante es? De todas las ceremonias, por supuesto, todas son importantes, pero Pesaj, el sacrificio, y ahora Yom Kippur, las dos son una conexión las dos ceremonias están tan conectadas porque estamos hablando de que las dos Yeshua HaMashiach las está completando para una bendición muy extraordinaria. Ahora, muy interesante mencionando, y este es un tema que abarca mucho tiempo, pero mira, aprendí una enseñanza tan bonita, me dejó un mensaje tan lindo para compartirlo con ustedes. El puente más largo del mundo está entre la mente y el corazón. Ese es el puente más largo del mundo. Entre la mente, nuestros pensamientos, nuestra manera vana de pensar, nuestra manera vana de vivir y nuestro corazón endurecido. Pero cuando nuestra mente está en una nueva criatura, en la mente de Mashiach, y caminamos conforme a las ordenanzas de tu Kadosh Torah, entonces todos podemos decir, haremos y obedeceremos. Y cuando proclamamos obediencia y sujeción a los misbod, a las ordenanzas, entonces nuestro corazón circuncidado será un corazón de arrepentimiento, un corazón con una verdadera techuvá. Por lo tanto, el punto número 3 para tratar tiene que ver justamente con la confesión. Vamos a confesar, hemos aceptado, hemos reconocido, hemos prometido nunca jamás volver a cometer el error, la circunstancia, pero entramos a un tiempo de confesión de esa transgresión, y por supuesto esa confesión trae consigo públicamente y también con nuestro Padre eterno Hashem, pero ante todo la confesión trae como característica que necesitamos reparar el daño. ¿Saben? La Torah tiene dos intenciones
al recibirla en nuestro corazón. Número 1, un contexto totalmente de preparación, un contexto entre comillas intelectual. Nos preparamos, cada vez nos preparamos. Ustedes se imaginan, hermanos, cómo los amados rabinos en Israel, 3200 años, estudiando Torah 24 horas al día, estudian y estudian y estudian y estudian y escriben y escriben. Hay revelación porque la Torah no tiene un fin absoluto. Pero la segunda situación que tenemos en Torah, y por favor tome nota, es el conocimiento de la palabra, pero más importante, la reparación, la restauración de lo que Hashem está haciendo en mi vida. Por lo tanto, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Esto es lo que hace Torah. Definitivamente la palabra del tercer punto, confiese su transgresión. No, yo le voy a contar, simplemente me entro a un cuarto y yo solo me arreglo con Adonai. Tú tienes que reparar lo que hayas hecho con otras personas. Hay unas anécdotas que colocan de una persona que difamó a otra y regó todas las plumas, ¿verdad? Esparció todas las plumas por el pueblo. Pero cuando dijo, no, la verdad es que me arrepiento de haber dicho todo eso. Y le dijeron, pues entonces ahora recoge todas las plumas. Nunca las vas a poder recoger. Nunca vas a poder reparar todo el daño que le has hecho a otras personas. Pastoras, que me lo han hecho a mí. ¿Por qué no pensamos hacia afuera? ¿Saben qué? Una de las cosas más hermosas que podemos aprender en el día de Yom Kippur, que como es una ceremonia congregacional, ¿sabías que Yom Kippur es el pecado congregacional? Entonces se expone, no decimos, perdóname, no decimos, perdona a Roberto que se portó mal y perdona a mi esposo que esto y perdona a mi esposa, no, decimos, perdónanos. Nos involucramos en el pecado del pueblo. En plural, sí. Nos involucramos en lo que está pasando en el mundo. Y aún por los que no están. Claro, porque ahí es donde está. Pastora, dame una cita bíblica para respaldar lo que estás diciendo. Porque la gente hoy en día dice, no, yo pecador, no, si yo soy de Torah y yo pecador, jamás. Tú, pastora, o tú, pastor, pero yo soy santo. Vamos a Primera de Juan 1:9. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Vamos a leerlo un poco desde el verso anterior, 7 mejor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Machías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, el emet, no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Machía es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, purificación de toda maldad. Entonces, número 1, recapitulemos. Ustedes mismos ahí donde están, coloquen los pasos que estamos teniendo en nuestro examen de conciencia. Número 1, reconoce que has fallado. Reconoce que transgrediste los mandamientos. Reconoce que le fallaste a Adonai en el Shabbat. Reconócelo. Adonai quiere que tú le digas, sí, padre, sabes que en Shabbat me ha dado pereza de ir a la congregación. Padre, sí, reconozco que te he faltado en los mismos de mis diezmos. Sí, padre, te reconozco que le he fallado, públicamente reconozco que le he fallado a nuestros pastores. En el testimonio, ¿verdad? Sí. Públicamente reconozco que he difamado. Públicamente, eso es reconocer. Ahora, pero 2, arrepiéntete, amigo. Ay, amigo, reconozca y arrepiéntase. Porque ¿cómo vas a sacar la basura? ¿Cómo vas a hacer para sacar la basura si dices, yo me arrepiento, pero sigues en la misma actitud? Por eso es que la gente dice, ¿es remordimiento o es arrepentimiento? Número 3, confiese su transgresión. Reconozco públicamente y necesito confesar mi transgresión. Y ¿sabes? Si le has hecho algo a alguien, si le has dañado la dignidad a alguien, si no te has comportado bien. A ver, pastores, yo quisiera saber cuántos de los pastores recibieron hoy una nota de sus ovejas diciéndoles, perdóname. ¿Cuántos ministros le han hecho daño a otros ministros y le han dicho, perdóname?
No, es que hoy en día como que ofendemos a la gente y no tenemos como Y no la pasa actitud, nada. ¿no? Número 4. Ahora vamos al cuarto paso, al paso donde se demuestran nuestros cambios. Regeneración. Hay una palabra en el griego que se llama metanoia, que me encanta. Haz de cuenta que tú vas con un highway, o en una autopista, o en una calle, no sé cómo le digan en sus países, y llegas a un stop, o a un policía que está allí en un stop, y el policía te dice, detente, es hora de cambiar. Por este rumbo vas a un abismo. El puente adelante se cayó, y si sigues, te vas al abismo. Y se da la vuelta. Eso se llama metanoia. Da la vuelta de tu vida. Gira 360 grados, perdón, 180, porque si giras 360 te quedas en Vuelve la al misma. mismo sitio. 180. Techuvá, Gira. techuvá, ¿Verdad? techuvá, amén. ¿Dónde la palabra me dice que debo de tener un cambio en mi vida? Vamos a Filipenses, Capítulo 3. del verso 13 al 14. Dice la palabra, por favor acompáñenos en el libro del Filipenses capítulo 3, dice la palabra: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Yeshua HaMashiach. Ya que le compartí a mi esposo que escuché un mensaje que me llamó mucho la atención acerca de una persona que le preguntó a su rabino, a su sabio, a su maestro de Torah: ¿qué pasa si yo le prometí a Adonai que iba a guardar Shabbat y no lo hice? ¿Qué pasa si le prometí que me iba a portar bien en este año y no lo hice? ¿Y qué pasa si yo prometí esto y lo otro y aquello, pero no lo hice? ¿Cómo voy a solucionar eso en Yom Kippur con Adonai? Aquí el punto, hermanos, para todos nosotros que de una u otra manera necesitamos enfrentar situaciones de desafíos, es el cambio, la acción. Adonai quiere que tú acciones y no que te quedes en promesas. Mucha gente promete, pero no camina. Mira lo que lee de nuevo la cita para que le hagas una introspección. Adonai no te está diciendo hoy, quiero que llegues al cielo mañana a las 7 de la mañana. No. Dice, camina a la meta. Comienza a accionar. Adonai no quiere que tú seas santo ya, porque pues para la santidad se necesita mucha purificación. Pero mucha gente hoy en día no da pasos porque dice, es que yo no creo que sea capaz ni de caminar 7 pasos. Camina el primero. Mira lo que dice la cita. Regeneración es empezar a caminar a la meta para recibir el galardón. Por lo tanto, hay un propósito, y ese es el punto fundamental que todos tenemos. Hay un propósito establecido por Hashem. Miren, hermanos, venimos de un contexto religioso, lo hemos hablado en innumerables ocasiones. Pasamos a un contexto teológico, fue un proceso maravilloso. Estudiamos el griego, caminamos en la teología, pretendimos estudiar la mente de Mashiach, algo que, por favor, la palabra que dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Es algo tan sencillo como esto. ¿Cómo podemos entender la mente de Mashiach? Pero una cosa dice la palabra que sí es fundamental, y es que cada uno de nosotros ha sido llamado para el propósito del ministerio, es decir, la importancia de servir. Y no pretendemos nosotros, casa de Israel, que ya lo hemos alcanzado todo. Estoy parafraseando el verso 12 del capítulo 3 de Filipenses. No pretendemos que lo hayamos alcanzado ya en perfección, sino que proseguimos día a día en cada parashá, en cada ciclo anual, en cada Shabbat, en cada convocatoria de Levítico 23, Vayikra 23, estamos aprendiendo. Y repito, somos cada día aprendiendo. Cada ocasión que tengo de reunirme con mis amados hermanos, ministros o hermanos y familias en cada país, la respuesta a todas nuestras reuniones es: estamos aprendiendo, tanto ustedes como nosotros. Por lo tanto, dice este texto, vamos a seguir hacia esa meta para ver si logramos alcanzar la meta que el Eterno nos ha puesto en el ministerio. Hermanos, nosotros mismos no pretendemos haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hacemos. Tenemos que olvidar ciertamente nuestra vieja manera de vivir, nuestra cultura del mundo, paganismo, la mentira, el engaño, la difamación, la shonará, tantas cosas de ese mundo. Y entonces esto todo se queda atrás y vamos a extendernos hacia adelante, hacia recibir la Torá, caminar en la Torá. Pero caminar en la Torá no puede ser tampoco, amados, un ritual, un proceso. Caminar en la Torá es vivir la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y entonces entrar en un nivel de obediencia a su Kadosh Torah. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué sería en la Torá un examen de conciencia? Si hemos hablado de reconocer, nuestro pecado, arrepentirnos, una confesión de nuestro pecado y una regeneración de nuestro pecado. ¿Quién en la Torá nos puede dar un indicio de lo que es la misericordia de Adonai? Uh-huh. ¿Qué tal si todos juntos nos vamos a Daniel, capítulo 9, verso 3? Vamos a leerlo desde el verso 3 al 19, todos juntos. Y vamos a ver qué es una lista de pecados y cómo nos involucramos todos en esa lista de un examen de conciencia. Así que los invito a que leamos Daniel capítulo 9, verso 3 al 19. Yo voy a leer uno, el pastor lee el otro, Camilito lee el otro. ¿Les parece? Amén. Dice. Voy con el verso 3. Y volví mi rostro a Hashem, el Adón, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Yo oré a Adonai mi Elohim e hice esta confesión. Por favor, Adonai, grande y maravilloso Elohim, quien guarda su pacto y extiende misericordia a aquellos que le aman y le observan sus mismos. Camilito 5, 9:5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, oh Adonai, te pertenece la justicia, pero a nosotros hoy nos pertenece la vergüenza. A nosotros los hombres de Yehudá, los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, incluyendo aquellos cerca y aquellos lejos, por todos los países donde tú los has echado, por el pecado que han cometido. Camilito el 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Adonai nuestro Elohim es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No escuchamos la voz de Adonai nuestro Elohim para caminar en sus leyes, las cuales él puso delante de nosotros por las manos de sus siervos los profetas. Camilito el 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Elohim, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y ahora Adonai, nuestro Elohim, quien sacó a su pueblo de la tierra de Israel, con una mano poderosa, con esto adquiriendo renombre para sí, como es el caso hoy, nosotros pecamos, hemos transgredido. Pastor, 16. 14. Por tanto, Adonai veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Adonai nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz.
Oh Adonai, tu misericordia está por encima de todo, por favor. Que toda tu ira y furia se vuelva de tu ciudad Jerusalén, aún tu monte Kadosh, porque es debido a nuestros pecados y a nuestras iniquidades y a aquellos de nuestros padres que Jerusalén y tu pueblo se ha hecho objeto de escarnio entre todos alrededor de nosotros. Camilito, el 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Oh Adonai, escucha Adonai, sé propicio Adonai, presta atención y no demores la acción por amor a ti mismo. ¿Todos? Oh mi Elohim, Adonai, porque tu nombre es invocado sobre su ciudad, tu ciudad, y sobre tu pueblo. ¡Qué oración! amén. ¡Qué tremenda oración! ¿Sabías que en Nínive, esta fue la oración que el pueblo de Nínive tomó como base para orar y arrepentirse? Cuando el profeta Jonás llegó a decirles, arrepentidos, arrepentidos, porque los van a exterminar. Y esta fue la oración con que el pueblo de Nínive se arrepintió. Miren la palabra, está en Jonás 3, del 3 al 10. Y como Adonai, cuando nosotros verdaderamente entramos y confesamos públicamente nuestro pecado, nuestra transgresión, nos escucha. Vamos a leer Jonás, capítulo 3, del 3 al 10, para darle un sello espiritual a nuestro examen de conciencia. Así que Jonás salió y fue a Nínive, como Adonai había dicho. Ahora bien, Nínive era una ciudad tan grande que tomaba 3 días solo para cruzarla. Verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Cuando el pueblo de Nínive creyó a Elohim, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre la ceniza. Entonces él hizo que esta proclamación saliera para todo Nínive, por decreto del rey y de sus nobles. Ninguna persona o animal, rebaño o manada podrá nada en su boca. No pueden comer ni beber agua. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Adonai fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Elohim cambiará su manera de pensar, se aplacará y se volverá de esta ira furiosa, y entonces no pereceremos. Y vino Adonai, y vio Adonai lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Algo que me llama la atención, que el pastor Alfaro predicó en el Parachá no me lo recuerdo ahora el Parachá, pero él lo predicó cuando estaban clamando los niños, cuando estaban en Egipto, y le clamaron a Adonai que los sacara de Egipto, ¿verdad? Y que tuviera misericordia, y Adonai escuchó el clamor de los niños. Miren lo que Adonai le dice en Jonás, si me permiten un momento, para terminar nuestra enseñanza. Dice, verso 11 del capítulo 4. Miren lo que Adonai, ¿por qué los niños tienen que ayunar? ¿Por qué no los adultos? Porque resulta que al Adonai ver niños ayunando, encuentra compasión y dice, es una generación entera. Y esa generación, por esa generación Adonai encuentra misericordia. Dice en el verso 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir en su mano derecha y en su mano izquierda, y muchos animales. Dice, hay niños ahí. Y esos niños no saben discernir todavía entre su mano derecha y su mano izquierda, y no tendré yo misericordia de ellos. Y termina diciéndonos
que cuando hay niños ayunando, la gloria de Adonai entra en su misericordia. En el libro de Shemot, en el capítulo 2, en el verso 23, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron a Adonai, y subió el clamor a Adonai de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24, y oyó Adonai el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Baruch Hashem, qué hermosa la Y enseñanza. miró Adonai a los hijos de Israel y los reconoció. Baruch Hashem. Ahí la tefilá, la oración, el pacto, amén. Baruch Hashem, qué hermoso. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.